Buenos días, estudiantes de la capacitación en tecnologías de información y comunicación. Vamos a iniciar este breve tutorial para el manejo de Flash. Lo primero será dar doble clic a la aplicación Macromedia Flash 8. Una vez que estemos en la pantalla de bienvenida, elegiremos un nuevo documento de Flash. Todas las demás opciones no las vamos a manejar en este instante. Esta presentación de Flash es una herramienta semejante a las diapositivas de PowerPoint. La creación de formularios o cuestionarios tampoco la vamos a manejar. En el caso de ActionScript se refiere a la programación de las animaciones. También podemos incluir otro tipo de programación utilizando JavaScript junto con Flash para poder generar documentos aún más profesionales. Pero en este curso nosotros únicamente vamos a trabajar con documentos de Flash. Una vez que nosotros ingresamos a la aplicación, encontramos nuestro ambiente de trabajo. Esta parte central se llama escenario. Este escenario tiene ciertas características que nosotros las podemos observar en la barra llamada propiedades. Este documento todavía no tiene título, por lo tanto aquí nos indica que aún no se lo hemos asignado. Por definición, un escenario tiene una dimensión de 550 por 400 píxeles. El color de fondo normalmente es blanco. Se puede hacer cualquier modificación. Preferentemente vamos a seguir utilizando el color blanco por cuestiones de diseño. La velocidad de los fotogramas es de 12 fotogramas por segundo. En un momento aclararemos a qué se refiere con fotogramas. El reproductor bajo el cual se va a trabajar es Flash 8, es un ActionScript 2 y este es el formato normal con el que se trabaja en Macromedia Flash. No elegimos una resolución más alta, arriba de 550 por 400 píxeles, porque primeramente nuestras animaciones tendrán dimensiones específicas para poder ser observadas en la pantalla de manera agradable, de manera profesional. Una pantalla demasiado enorme a veces pierde calidad y también requiere de mayor cantidad de memoria y procesador. ¿Sí? De que se pueden hacer cambios, se pueden hacer cambios. Bien, en la parte superior nosotros observamos la línea del tiempo o una línea del tiempo. Los números que vemos en la parte superior representan segundos. El cuadro o el rectángulo que nosotros observamos aquí se llama fotograma. Cada fotograma puede representar una imagen o el movimiento de una imagen a través del tiempo. Estos fotogramas son los que se van a ir presentando en nuestra línea del tiempo y los que van a generar la animación de los objetos o personajes que nosotros diseñemos. Normalmente nos marca 12 fotogramas por segundo. Esa es la forma estándar de trabajo de Flash. Sin embargo, la forma normal está entre 30 a 36 fotogramas por segundo para establecer una animación o un movimiento común para la visualización del ojo humano. En la parte izquierda de la línea del tiempo nosotros observamos un área que dice capa. Si recuerdan ustedes, en Corel nosotros podemos diseñar nuestros dibujos a través de capas para que si requerimos hacer modificaciones a cualquier tipo de diseño no tengamos que modificar el diseño completo, sino solo secciones. Si estuviéramos hablando de un objeto o un personaje que se moviera, hacer de forma separada los brazos, las piernas, los pies, las manos, los ojos, para que pudieran moverse de manera independiente y también el diseño tuviera la posibilidad de ser modificado. Bien, esto entonces nos permite utilizar capas. En Corel lo llamamos papel cebolla, para que pudiéramos
trabajar con él. Si ustedes observan, aquí hay un lápiz. Este lápiz me indica que puedo trabajar sobre el escenario. Tengo la posibilidad de trabajar. Si yo lo bloqueo, no puedo hacer ningún cambio. Tenemos un ojo aquí que nos permite observar o dejar de observar el elemento que se encuentra dentro de este diseño. Y bueno, yo puedo bloquear una capa, es decir, que no se pueda hacer ningún cambio, que yo no pueda borrar ni modificar el elemento que está dentro de esta capa. La voy a desactivar de nuevo. Del lado derecho puedo observar un panel de colores en el cual yo puedo elegir colores sólidos, o en algún momento inclusive puedo utilizar algún tipo de degradado, tal y como lo trabajamos en Corel. También lo podemos utilizar como herramienta de relleno en Flash. Del lado izquierdo de nuestra pantalla aparece una barra de herramientas. En la parte superior, igual que todas las aplicaciones, tiene una barra de título. En la parte intermedia podemos observar diferentes opciones de menú para trabajar con los archivos, para trabajar en la edición de nuestros diseños, para abrir nuevas ventanas de trabajo, para reproducir nuestra animación, generar algunos comandos, trabajar con fuentes, hacer algunas modificaciones al diseño que ya tengamos terminado, insertar líneas del tiempo, insertar símbolos que lo veremos más adelante, generar algún acercamiento hacia el diseño que estemos trabajando, etc. Ahora, necesitamos ir justificando el trabajo de cada una de las herramientas que tenemos del lado izquierdo en nuestra barra de herramientas estándar. Lo primero que observamos es una flecha en color negro. Esa flecha nos permite seleccionar objetos o partes de objetos. Voy a tomar cualquiera de estos elementos, aunque posteriormente debería yo de describirlos. Bueno, aquí ya tenemos un cuadrado con el relleno que acabamos de seleccionar hace unos instantes. Si yo tomo la flecha como herramienta de selección, puedo hacer clic dentro de este objeto. Este objeto tiene un relleno y tiene un borde. Yo puedo separar de manera sencilla el borde del relleno y trabajarlo de esta forma. También con la herramienta de selección puedo hacer clic de manera independiente con los elementos que conforman las líneas de contorno de la figura que acabo yo de crear. Si ustedes observan, al acercar mi flecha aparece una pequeña curva sobre el cursor. Esto lo que me permite es hacerle modificaciones al dibujo y crear algunas curvas de manera directa, sin necesidad de utilizar alguna otra herramienta. Si hago clic a un lado, pues simplemente se va a quitar la selección. Y ustedes observaron que a partir del cuadrado yo pude seleccionar el relleno y pude seleccionar también independientemente los contornos. Esta es una herramienta de selección. Tenemos a un lado una herramienta de subselección. Actualmente pues no estamos manejando nodos. Si yo hago clic sobre la figura, se hacen algunos cambios y aparecen algunos nodos en la figura, y esto ya me permite trabajarlos. Si se acuerdan ustedes, en Corel manejábamos algunos nodos, los trabajábamos de esta forma, moviéndolos para ir dándole las dimensiones necesarias al dibujo que estuviéramos elaborando. De la misma forma puedo hacer clic en cualquiera de los nodos, presionar suprimir e ir eliminando nodos que no requiera yo para el diseño, o también arrastrarlos para poder modificar el diseño y unirlo a cualquier otro elemento. Observen cómo se hicieron los cambios. Esto con la herramienta de subselección. Voy a aprovechar y voy a hacer clic en la herramienta de selección normal. Entonces voy a colocarme afuera, hago un cuadro como cualquier herramienta de selección y observo que se seleccionó toda la figura completa.
pero también al mismo tiempo se seleccionó la recta que yo había dejado aquí a un lado. Si yo borrara, entonces ya le habría quitado parte del diseño que tenemos acá. Recuerden que como cualquier otra herramienta yo puedo deshacer mis cambios y tengo aquí los elementos nuevamente. Si lo que yo necesitaba era únicamente borrar este objeto que se encuentra a un lado, aquí tengo una herramienta llamada lazo. Entonces yo puedo trazar el contorno, cerrarlo, y únicamente estoy afectando a la figura que tengo a un lado sin seleccionar algún otro elemento que se encuentre cerca. Ahora sí ya puedo borrar ese elemento y hacerlo a un lado. Bien, ¿qué ocurre con la herramienta que tiene puntos alrededor? Se llama herramienta de transformación libre. Primeramente voy a hacer clic en la selección y voy a seleccionar este cuadrado que tengo aquí. Ahora me voy a la herramienta de selección y observen que aparecieron una serie de puntos alrededor de esa figura. Yo puedo arrastrarla a cualquier otra sección del escenario. Aparecen una serie de tiradores que me van a permitir redimensionar la figura o, como siempre, moverla tanto a lo ancho como a lo alto. Esa sería una de las opciones. Voy a hacerla un poquito más pequeño para poderla manipular. Bien, si yo me coloco en la esquina aparece una pequeña curva. Esa curva me va a permitir girar los objetos de tal manera que yo pueda moverlos o irlos adaptando al diseño que yo esté desarrollando. Va de nuevo. Si ustedes observan, tengo una circunferencia aquí en el centro. Este es el centro de gravedad del objeto que yo estoy trazando. Yo lo puedo llegar a modificar, es decir, por ejemplo, lo voy a poner en esa esquina. Nosotros observábamos hace un momento que nuestro diseño se giraba alrededor de este centro, pero si yo ahora intento girar el objeto, ¿qué ocurre? Su centro de gravedad ya es otro, entonces se mueve de manera distinta. Bien, voy a regresar de nuevo al centro. Recuerden que este viene acá y siempre debe de estar en esa posición. Voy a hacer clic nuevamente. Junto a la herramienta de transformación libre hay una herramienta de transformación de relleno. Nosotros estamos observando que utilizamos un degradado acá. Y este degradado yo lo puedo modificar, es decir, lo puedo extender. Vean cómo se hacen cambios aquí en la iluminación. Voy a presionar Control Z para regresarlo. Continúo aquí con mi herramienta de transformación de relleno. Ese fue el rectángulo. Ahora yo me puedo acercar a donde está la pequeña circunferencia o curva, y lo que va a ocurrir es que me permite incrementar o disminuir el tamaño del relleno, no de la figura, sino del relleno, y de esa manera manipular el relleno de la figura con la que estoy trabajando, para que la sombra aparezca en otro lugar. Bien, yo puedo también girar este relleno y disminuir o ampliar el tamaño del relleno. Bien, ok, vamos con la siguiente herramienta. Ya la habíamos utilizado, es la herramienta línea. Me va a permitir crear líneas en diferentes formas, ya sea que yo haga el trazo en forma continua o lo puedo hacer también en forma discontinua. Una vez que nosotros en algún momento llegamos a cruzar algún elemento, este elemento queda cerrado y, por ejemplo, puedo usar el cubo de pintura, venirme para acá y me va a pintar únicamente las áreas cerradas. Si
Si ustedes se acuerdan, eso era un requerimiento para Corel, que las figuras estuvieran totalmente cerradas. Esas son las líneas. Yo puedo borrar parte de, recuerden que con la herramienta lazo tengo la posibilidad de, aunque ya toqué allí el rectángulo, voy a tratar de trabajar nuevamente sin tocarlo. ¿Sí? No importa que no se vea en el escenario, ya aquí estoy cerrando y solo voy a borrar las líneas que están alrededor de ese rectángulo. Tengo otra herramienta que voy a aprovechar por aquí, que es una goma, un borrador. Aquí está, hay diferentes dimensiones. Vamos a usar una dimensión un poquito más pequeña y yo puedo borrar algo que esperábamos que tuviera Corel y que sin embargo no tenía. Aquí está. Podemos hacer un zoom. Tenemos aquí una herramienta para hacer zoom. Podemos irnos acercando de tal manera que tengamos la posibilidad de refinar lo más posible la figura con la cual estamos trabajando. Por ahí ya cometí un error, pero no importa. Por el momento no estamos diseñando absolutamente nada, pero simplemente es para demostrar lo que se puede hacer con la goma de borrar. Para volverme a alejar, simplemente tomo de nuevo la lupa y en la parte de abajo hay un menos y yo puedo comenzar a alejar los objetos con los cuales estoy trabajando. Vamos con la herramienta pluma. La herramienta pluma me va a permitir crear curvas. ¿Cómo creo una curva? Tomo mi herramienta pluma, hago un primer clic, lo suelto, me voy al punto final. Ahora aparece una línea auxiliar. Si yo dejo la línea auxiliar ahí, me va a generar una recta. Y ya terminé con una recta, presiono la tecla Escape y automáticamente se genera una recta. Ese sería uno de los usos. El otro uso, hago clic, me voy al punto final, aparece una línea y comienzo a trazar las curvas. Ahorita me pasé un trazo de más, te lo vuelvo a repetir, presiono Escape y ahí tengo líneas curvas continuas. Voy a hacerlo de nuevo, hago un clic, me voy al punto final, no suelto el clic, que eso fue algo que hice, solté el clic y entonces se perdió la forma. Aquí, si yo comienzo a arrastrar la línea, vean cómo automáticamente me va generando una curva. Y hasta que yo suelte el mouse, hasta entonces, el botón izquierdo del mouse, hasta entonces quedará dibujada la curva. La línea que ustedes ven a un lado solo es auxiliar, es para generar el trazo. En el momento que yo suelte, allí está la línea y ya quedó trazada. Eso es con la herramienta pluma, la herramienta Bezier. Podemos hacer curvas continuas, así como lo habíamos trazado. En el momento en el que está activa la herramienta, simplemente busca el último punto que se trazó y lo empieza a seguir. Cuando termine yo presiono Escape y automáticamente se genera la curva que yo deseo crear. Vamos a la herramienta texto. La herramienta texto la podemos utilizar de dos maneras. Una, hacemos un clic como normalmente insertar texto en Word y ponemos Cobae. Podemos seleccionar, reseleccionar el texto. Recuerden que en la parte inferior se encuentran las propiedades de los elementos que vamos creando. Podemos ir aumentando el tamaño de la fuente.
Podemos convertirla en negritas, podemos convertirla en cursivas y tenemos algunas otras características como centrar el texto, alinearlo a la derecha, a la izquierda. Recuerden que normalmente todos los textos empiezan alineados hacia la izquierda. Podemos establecer la longitud de nuestros textos. Podemos girarlos. Podemos insertar algunos otros textos. Podemos modificarlos. Hasta ahí es el texto que nosotros queremos. Hacemos clic en otra herramienta y ya tenemos el texto dentro de nuestro escenario. Pero bueno, vamos a borrar todo lo que acabamos de crear ahí. Voy a la herramienta de selección, me coloco desde la parte externa, voy a abarcar todo el escenario. Se seleccionaron todos los elementos y lo único que voy a hacer es presionar la tecla suprimir. Vamos con la herramienta texto, voy con circunferencia. Ustedes se acuerdan cuando hicimos nuestros dibujos en Corel, empezamos con circunferencias, empezamos dibujando un pollo, podríamos hacer exactamente lo mismo y pues se hace de manera más sencilla. Aquí está 1, tengo aquí una segunda circunferencia. Si yo no quiero utilizar los contornos, los omito, entonces tomo el relleno, dejo ahí el contorno, me llevo el relleno, vean que se puede seleccionar únicamente el contorno. Si yo me acerco, hace rato les decía yo que puedo hacerle modificaciones a mi dibujo. Entonces hasta posiblemente nos podría servir para ponerle el pico al pato o al pollo. Está la herramienta de selección. Seleccionamos todo el elemento. Tenemos nuestra herramienta de transformación de forma. Podemos hacerlo más pequeño. Vamos de nuevo. Hacerlo más pequeño, perdón, pero estoy golpeando la flecha derecha y entonces ahí hay algún cambio. Puedo cambiarlo de dirección, hacerlo aún más pequeño. Vamos a acercarnos con el zoom al más. Aquí hay una manita, movemos la manita para acá, tomo la herramienta de selección. Como ya está seleccionado, simplemente vamos a arrastrarlo hacia la parte inferior. Es más, podríamos intentar poner otro relleno. Vamos a seleccionar color naranja y usamos la cubeta de relleno y nos vamos para acá. Si ya no nos conviene el contorno, así como está seleccionado, podemos eliminarlo y vean que quedó ahí el pico, aunque no como un muy buen diseño, pero sin embargo ya estamos agregando algunos elementos. Puedo utilizar el cuadrado, el rectángulo, ponerle sus dos ruedas, ahí está una. Podría yo copiar por completo la rueda, entonces hago clic acá, seleccionamos el relleno, presionando la tecla Shift hacemos clic en el contorno, con Shift volvemos a hacer clic en el contorno. Con todo el elemento seleccionado presionamos Control, botón izquierdo del mouse, arrastramos y se ha generado una copia de nuestra rueda y ya tenemos esta parte. Si yo en este instante decidiera quitar la parte superior,
lo que va a ocurrir es que ya me cortó una sección del dibujo. Esto es algo que ocurre con Flash, algo que no ocurría con Corel. En Corel nosotros podíamos poner una figura encima de otra sin ningún problema, pero en el caso de Corel, si ponemos una figura encima de otra, de inmediato hace un corte, hace una intersección y elimina parte de nuestro diseño. Voy a presionar Control Z para regresar momentáneamente al diseño que habíamos estado planteando. Ya utilicé cuadrado o rectángulo y utilicé circunferencia, sus bordes, ahí están sus bordes. Puedo seleccionar de manera independiente tanto bordes como relleno. Vamos con la herramienta lápiz. Con la herramienta lápiz, por ejemplo, podría yo hacerle las plumas al pato, aprovechando que aquí el contorno está en color negro. Puedo hacerle aquí su ala, ¿no? Aquí está su ala. Bien, ustedes observan que de inmediato se generan trazos rectos. Yo los puedo elegir aquí directamente. Me dice enderezar o suavizar. Si yo quiero suavizar, entonces en el momento que yo haga un trazo, lo mantiene como curva. Voy a poner aquí su ojo, por ejemplo. Inmediatamente lo pone como curva. Vamos a tratar de trazar. Vean, hay unas líneas y lo que está haciendo es tratar de convertir de manera inmediata a rectas. Si yo pido suavizar y trato de dibujar lo mismo, elimina los ángulos y trata de generar de manera lo más curva posible alrededor de la figura. Voy a eliminar el trazo. Voy a alejarme tantito para ver el escenario completo. Me puedo ir aquí a aumentar y ajustar a ventana. Aquí están todos los dibujos que se han estado haciendo con las herramientas que hemos utilizado hasta este momento. Tenemos aquí un pincel. El pincel lo que va a hacer es como una brocha. Puedo pintar y puedo reducir el tamaño. Vean que aquí tenemos diferentes tamaños de pincel. Aquí nosotros podríamos intentar rellenar de diferente forma, es decir, por ejemplo, tengo esa circunferencia. Vean cómo, a pesar de que estoy pintando el borde, este se mantiene. Voy a borrar tantito, a seleccionar, voy a hacer un clic y voy a borrar. Bien, voy a usar otra vez otra circunferencia. Ahí está. Bueno, ahorita por el relleno que yo le había puesto, pero vamos a hacer clic sobre el relleno y vamos a borrarlo. Vamos de nuevo, tomamos la pluma y ahora aquí, en lugar de rellenos de pintura, vamos a pedirle que pinte detrás nada más. Entonces vamos a pintar igual que hace rato. Pero importante, a esta figura no le había yo puesto ningún relleno. Vamos a ver si todavía nos permite hacer una modificación. Vean cómo pintó detrás de la figura. Nada más. No está dentro de la figura. Si hubiera estado pintada la figura por dentro, vamos a checarlo. En rojo.
y vamos a tomar el pincel, vamos a hacer un trazo. Vean, simplemente nos permite pintar la parte de atrás. Habría que hacer algunas prácticas ahí. Aquí está el color del bote de tinta. Podemos aplicarlo a diferentes partes, los bordes, ahí está, o los rellenos, cambiarlos. Tengo un rojo acá, entonces puedo cambiar a rojo, puedo cambiar a rojo. El frasco gotero, me interesa por ejemplo el color que se encuentra aquí, el amarillo, y no quiero buscarlo en alguna otra parte. De inmediato se pintó de amarillo acá y yo ya puedo rellenar las otras figuras en el color que acabo de elegir. Finalmente, nosotros podemos importar un dibujo. Aquí nos vamos a Archivo, Importar, al escenario, y en Flash tengo este coche. Bien, ya quedó aquí, pero pues quedó enorme, ¿no? Vamos a tratar de ver el escenario completo. Sigue enorme. Entonces lo que podemos hacer es tratar de disminuir el tamaño de esta figura. Vamos a bajar tantito. Bien, vamos a colocarnos aquí, vamos a hacerla más pequeña, quizás se ve de forma distinta. Ahí está el coche. ¿Cómo dibujar ese coche? Quedó en la capa 1. Quedó en la capa 1. Puedo fijarlo, ponerle un candado para que ya no se pueda ni mover, ni ampliar, ni hacerle ningún cambio. Y me voy a la capa 2. Me acerco. Y bueno, yo aquí comienzo ya a diseñar. Por ejemplo, vayamos a la parte de las ruedas. Voy a dejar por el momento sin relleno. Vamos a trazar una circunferencia. Seleccionamos y movemos el dibujo. Adaptamos lo más que se pueda. Ahí está, ¿sí? Podría yo copiar, es decir, irnos acá, edición, copiar, edición, pegar en el centro, y ya aquí tenemos una copia de la llanta. Y podemos, si presionamos Shift al mismo tiempo, se irá disminuyendo en la escala conveniente, y entonces ya podemos ir acomodando. Si no queda todavía, otro poquito. Muy bien, casi. Vamos a aumentar un poco, ahí está, y aumentar de este lado. Ahí ya tenemos. Bien,
¿Cómo sé que ya está la llanta? Puedo ocultar el carro. Ahí está. A lo mejor no queda muy simétrico en este momento. Entonces vamos a ver qué es lo que podríamos hacer. Yo creo que aumentar en la parte superior y ya queda simétrico. Bien, ahora simplemente será regresar. No importa que el dibujo quede encima, recuerden que la llanta va por dentro de la salpicadera. Entonces pues sería comenzar a dibujar, comenzar a elaborar los trazos. Yo podría a lo mejor proponer la herramienta Bezier, hacer un clic en el punto inicial, hacer un clic en el punto final y trazar o adaptar lo más posible, ahí está, la curva al diseño y comenzar a trabajarlo. Finalmente, por el tiempo de grabación, voy a agregar al final, ya sin audio, el proceso de creación de este auto, para que ustedes más o menos se den una idea de cómo se podría dibujar, se adapten a las herramientas que tienen un lápiz, tienen una pluma, circunferencias y rectángulos, y trabajar sobre ello para poder diseñar el auto. El que ustedes elijan, no es necesariamente el que yo tengo en la pantalla.